Matemáticas 3, ecuaciones diferenciales, jóvenes. ¿Qué es una ecuación diferencial? Pues una ecuación diferencial es aquella en la cual se encuentra relacionada de diferentes variables independientes con variables dependientes y con sus respectivas derivadas. En pocas palabras, una ecuación diferencial es una ecuación en la cual contiene derivadas o diferenciales. ¿Qué es la diferencia? Una derivada es algo como dy sobre dx, donde existe una relación entre la variable y que depende o cambia con respecto a la variable x. Y las otras ecuaciones pueden ser en base a diferenciales, de y, de z, de x, etc. Eso es un diferencial. Una derivada representa un cambio pequeño, un cambio gradual, poco a poco, una razón de cambio, y un diferencial representa un cambio total de una función. ¿Okay? Ese son el tipo de ecuaciones que vamos a estar viendo. Las ecuaciones diferenciales se dividen o clasifican en varios tipos, como lo pueden ser ordinarias o parciales, que una ecuación ordinaria es aquella en la cual todas las derivadas son del mismo tipo, del mismo orden. Supongamos que en una ecuación yo tengo dy sobre dx y todas las derivadas que yo debo tener en mi ecuación, aunque sea segunda, tercera, cuarta, quinta, todas son dy sobre dx. Esa es una ecuación ordinaria. Una ecuación diferencial parcial es cuando una misma variable se relaciona con varias. Por ejemplo, puedo tener una derivada que sea dy sobre dx y otra que sea dy sobre dt y otra que sea dy sobre ds, etc. Pero es una misma variable que se relaciona con diferentes a la vez. Esa es una ecuación parcial. El orden. El orden de una ecuación diferencial lo indica su derivada mayor. Puedo tener ecuaciones de primer orden, segundo orden, tercero, cuarto, quinto, de enésimo orden. Ahí sí no hay un tope. Pero el orden me lo determina la derivada mayor. Si yo tengo una ecuación en la cual mi derivada mayor es la quinta derivada, yo tengo una ecuación de orden 5. La derivada más grande, segunda derivada, es una ecuación de orden 2. Es algo parecido a una ecuación algebraica. Si la potencia más grande es una cúbica, pues el orden de esa ecuación es de orden 3. Si la potencia más grande es una potencia séptima, pues el orden de esa ecuación es orden 7. En ecuaciones diferenciales, ese mismo orden lo representa, pero la derivada mayor. Grados. Y el grado de una ecuación pueden ser grados lineales o grados no lineales, dependiendo de potencias. ¿Okay? Una ecuación lineal es una variable dependiente donde todas sus derivadas son de primer grado. O sea, únicamente tengo primera derivada. Y cada coeficiente de y sus derivadas dependen solamente de una variable independiente. Y lineales, pues es toda aquella que no coincide con estas especificaciones. ¿Sí? Definiciones básicas, ya lo hablamos. Una ecuación diferencial es aquella en la cual contiene diferenciales o derivadas. Una ecuación diferencial no es como una ecuación algebraica. Una ecuación algebraica tú le tratas de dar solución para obtener un valor finito, un número, algo que te dé
una tendencia a un conocimiento sobre cierto parámetro, sobre cierta raíz, etcétera, etcétera. En una ecuación diferencial no buscamos una solución exacta. ¿Sí? Una ecuación diferencial no te da como resultado un número, sino que te da como resultado una ecuación. Esa ecuación ahora sí te va a indicar el comportamiento del fenómeno que estemos analizando. Supongamos que estamos utilizando una ecuación diferencial para resolver una para resolver el comportamiento de la tendencia del crecimiento de una población de bacterias. Bueno, tengo una ecuación diferencial que me relaciona diferentes variables, diferentes tendencias, y yo cuando la resuelvo, ahora sí voy a obtener una ecuación en la cual voy a poder, con diferentes parámetros, evaluar la situación, evaluar cómo va a estar el crecimiento, a qué se debe, etcétera, etcétera. ¿Okay? Una ecuación diferencial, su respuesta es otra ecuación. ¿Qué más? Bueno, ya lo platicamos un poco. Orden. El orden de una ecuación diferencial es de la derivada más alta que contiene ella. Es la derivada más alta que hay en la ecuación. Y el grado de una ecuación diferencial es la potencia a la cual está elevado la derivada mayor, siempre y cuando la ecuación esté dada de una forma polinomial. ¿Sí? Ahí este es el primer tema, que si ustedes recuerdan se ve en la materia. Orden y grado. ¿Cuál es el orden de mi ecuación? La derivada mayor. ¿Cuál es el grado de mi ecuación? La potencia de esa derivada mayor. Entonces, vamos a empezar con los primeros ejercicios. Primer ejercicio de orden y grado. dy sobre dx es igual a 2 exponencial a la menos x. ¿Okay? Primero que se determina el orden. Yo tengo una ecuación de la forma de y sobre dx igual a 2 exponencial a la menos x. El orden me lo indica la derivada mayor. ¿Cuántas derivadas tengo? Pues nada más tengo una, de y sobre dx. Es la única derivada, pues yo me voy a ir entonces sobre ella. ¿De qué orden es esta derivada? Pues es de primer orden porque es primera derivada de y sobre dx. Es primera derivada, entonces quiere decir que el orden de esta ecuación es orden 1, porque la única derivada que me aparece ahí es primera derivada, entonces es primer orden. Paso número 2, obtener el grado. Nuevamente voy a seguir trabajando con la misma derivada. Sobre la misma derivada y veo que no tiene ninguna potencia, no hay ninguna potencia que le esté afectando. Pero, aunque no haya ninguna potencia ahí escrita, se sobreentiende que cualquier término que no tenga una potencia está elevado a la 1, a primera potencia. Entonces, esta primera derivada también está elevado a primer potencia. Entonces, su grado es, y ya en un problema, esa sería mi respuesta. ¿Cuál es el orden y grado de mi ecuación? Orden 1, porque es primera derivada. Grado 1, porque está elevado a primera potencia.
¿Dudas, preguntas, jóvenes? No, Inge, todo bien. Todo bien. ¿Sí? Ok. Siguiente. Ahora tengo una ecuación con más derivadas. dy sobre dx al cuadrado más segunda derivada de y sobre x igual a x sobre y. Paso número 1, identificar el orden. Ahora que tengo más derivadas, tengo que ver cuál de ellas es la derivada mayor. Mi primer término maneja primera derivada y el segundo término contiene segunda derivada. ¿Cuál me indica el orden? Pues la segunda derivada. Segunda derivada es mayor en orden que primera derivada, entonces este término de aquí es el que me va a determinar el orden de mi ecuación. Es segunda derivada, entonces mi ecuación es de orden 2. Ahora, sigo trabajando sobre esa misma derivada. Grado. ¿Cuál es el grado de mi ecuación? Bueno, el grado me lo determina nuevamente el mismo término, la segunda derivada. ¿Qué potencia tiene? Pues no está escrito, pero se sobreentiende que aquí está primer potencia. Entonces es orden 2, grado 1. Orden 2, grado 1. Ajá. ¿Por qué no puedo decir que mi ecuación es de grado 2 si tengo una potencia más grande? Por ejemplo, tengo un término que está elevado al cuadrado. El cuadrático es más grande que la primera potencia. ¿Por qué no determino que es de grado 2? Pues porque esa potencia simplemente no pertenece a la derivada mayor. ¿Okay? El grado lo indica la potencia de la derivada mayor. No pasa o no importa que Dios tenga más derivadas con potencias más grandes, esas no son las derivadas mayores. La derivada mayor es la que me indica el orden y es la que me indica el grado únicamente. Por eso esta no la tomo en cuenta. Y la solución de mi problema sería orden 2, grado 1. Y por último, nosotros ahora sí. ¿Cómo sería un problema más complicado? Bueno, un problema más complicado sería de esta forma. La raíz de la segunda derivada de y con respecto a x más 9x igual a la raíz séptima de la tercera derivada de y con respecto a x. ¿Okay? Antes de empezar a determinar cuál es el orden y cuál es el grado de mi ecuación, o mejor dicho, antes de decir cuál es el grado de mi ecuación, lo primero que se determina es el orden. ¿Okay? ¿Cuál sería el orden de mi ecuación? Pues el orden de mi ecuación sería la derivada mayor. Tengo segunda derivada, tengo un término lineal y acá tengo tercera derivada. Tercera derivada es mayor que segunda derivada, entonces esta es la derivada que yo tomaría. ¿Okay? Ahora, si la derivada mayor, que es la que me indica el orden, porque esta va a ser de orden 3,
Si la derivada mayor se encuentra dentro de una raíz, hay que quitar esas raíces. Una raíz sabemos que nos representa una potencia fraccionaria. ¿Okay? El grado de las ecuaciones no puede ser fraccionario, siempre tiene que ser un número entero. Entonces, yo debo de deshacerme de esa potencia fraccionaria si es que me está afectando la derivada mayor. Puedo tener raíces, pero si no me afectan a la derivada mayor, no pasa nada, no es necesario quitarlas. Pero si me están afectando a la derivada mayor, sí las tenemos que quitar. ¿Cómo las vamos a quitar? Bueno, existen diferentes formas. Yo te voy a enseñar la más simple. ¿Okay? De forma de raíz las expresamos a forma de potencia. Raíz cuadrada sabemos que es una potencia de 1/2. Raíz séptima, pues una potencia de 1/7. ¿Okay? Tenemos 1/2 y 1/7. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hay que buscar una potencia en común y al momento de afectarla a toda la ecuación, el 1/2 y el 1/7 se vuelvan números enteros. ¿Cómo puedo buscar un múltiplo? Pues multiplicando estos dos. 1/2 y 1/7. Multiplicamos los denominadores. 2 por 7, 14. 14 sería un múltiplo que me haría que estas potencias se hagan números enteros. Y ahora, ¿cómo voy a afectar este 14? Pues este 14 lo voy a afectar a toda la ecuación. Toda mi ecuación la pongo entre paréntesis, de corchetes, y a todo le afecto una potencia de 14. ¿Por qué de esta manera? Bueno, porque yo lo que voy a buscar es aplicar esta propiedad de ley de los exponentes. Una potencia elevada a otra potencia, las potencias se multiplican. Entonces, le afecto la potencia a toda la ecuación y después la puedo separar en el término del lado izquierdo a la 14 y el término del lado derecho a la 14. Y aquí es donde podemos ver más fácil esta propiedad, ya que tengo 1/2 elevado a la 14 y 1/7 elevado a la 14. Una potencia elevada a otra potencia y las potencias se multiplican. 1/2 por 14 o 14 sobre 2 me da 1/7. 14 por 1/7 o 14 sobre 7 me da un 2. Y ahora sí, de tener potencias fraccionarias, ya tengo dos potencias enteras. Por lo que ahora sí puedo determinar sin ningún problema. Tercera derivada, que es la mayor, ya como ya lo platicamos, es la que me indica el orden. La ecuación de orden 3. Y el grado de esa ecuación, pues va a ser la potencia a la cual está elevada esa derivada mayor. Antes estaba elevado a la 1/7, pero yo no puedo manejar potencias fraccionarias. Entonces hice todo un proceso para que se convirtiera en número entero y poder decir que ahora es de grado 2. Orden 3, grado 2. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? De momento bien, Inca. ¿Sí? ¿Todos los demás? Inge, entonces, solamente para confirmar, siempre tiene que quedar el grado entero, ¿verdad? Sí, siempre tiene que quedar el grado entero.
Si la derivada mayor está dentro de una raíz, hay que quitarla. Si la derivada mayor no está dentro de una raíz, aunque haya más raíces en tu problema, si no le está afectando a la derivada mayor, no es necesario que las quite. Sí, porque a veces también puede haber problemas en los que buscan confundirte y te ponen segunda derivada de y con respecto a x al cuadrado es igual a la raíz de 9x más 2. Y te dicen determinar el orden. Pero determinar orden y grado. ¿Cuál es el orden? Pues la derivada mayor, pues es esta, la única. Entonces es orden 2. Y el grado. Bueno, tienes una raíz, pero esa raíz ni siquiera está afectando a alguna derivada. La derivada con la que estoy trabajando, con la que yo me estoy enfocando, está acá de este lado y aparte tiene una potencia entera. Entonces, aunque haya raíces en mi problema, si a mi derivada mayor no le están afectando ninguna raíz, yo no es necesario que mueva nada. Así como está, orden 2 y es grado 2. Y así, si entonces aquí también tuviera una raíz, ahí sí tengo que quitarla. Pero mientras no haya ninguna raíz afectando a la derivada mayor, yo puedo trabajar con ella sin mover nada. Antes de continuar, jóvenes, permítanme tomarles asistencia. Somos Díaz Quirós. ¿Dónde? Disculpe. Díaz Quirós. Valentín. Presente. Ok. Martínez Briones. Presente. Romero Suárez. Medellín Vizcarra. Presente. Pérez García. Coronado Ortiz. Ibarra Pérez. Buenos días. Presente. Buenos días, compañero. Sánchez Rodríguez. Presente, Inge. Reina Gaona. Presente. Solís Moreno. Silva Sáenz. Santiago García. González Escobar. García Escalera. Presente. Palomo Cardona. Presente. Salas Guerrero. Presente. Y Gutiérrez Rodríguez. Yadira.
¿Alguien que se le haya pasado, jóvenes? Continuamos. Entonces, ese es orden y grado. ¿Okay? Orden es la derivada mayor. Grado es la potencia a la cual está elevado esa derivada mayor. Yo creo que es un tema bastante simple. Entonces, simplemente tengan cuidado. Orden derivada mayor. Grado la potencia de esa derivada mayor. Tengan mucho cuidado porque en el examen algunos pueden llegarse a confundir y lo llaman al revés. Orden es en la derivada, grado es la potencia de esa derivada. ¿Qué nos podemos llegar a topar? Antes de empezar a ver métodos de solución, pues lo importante es conocer cómo es una solución de una ecuación diferencial. ¿Okay? Y para eso nos vamos a ir en regresión. Vamos a obtener una ecuación diferencial a partir de una solución. ¿Okay? Yo te voy a dar una respuesta y en base a una serie de pasos hay que ver cómo es el tipo de ecuación que resulta de esa solución. ¿Sí? Aquí te desglosé una pequeña serie de pasos. Aquí debes tomar captura. Método de solución para obtener una ecuación diferencial. Paso número 1. Obtener el número de constantes de integración que aparecen en la solución. ¿Sí? ¿De dónde salen las constantes de integración? Bueno, las constantes de integración, recuerda que salen de haber integrado. Punto número 2. Se deriva la solución el número de veces que lo indican las constantes de integración. Si tengo 2 constantes, voy a derivar 2 veces. Si tengo 3 constantes, voy a derivar 3 veces. Si tengo una sola constante, pues derivo una sola vez. Punto número 3. Si en la última derivada no aparecen constantes de integración, esa será la ecuación diferencial de la solución presentada. ¿Sí? Si en mi última derivada ya no me aparecen constantes de integración, esa es directamente mi ecuación que yo estaba buscando. Y una nota. Si en la última derivada siguen apareciendo constantes de integración, hay que utilizar álgebra básica para eliminar esas constantes. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con álgebra básica? Suma y resta de ecuaciones, despejes, sustituciones, etc. En álgebra básica, tú puedes aplicar cualquier método que tú quieras, que se tenga más sencillo. Solamente que, pues, que lo apliquemos bien. El primer ejemplo que nos vamos a topar es el siguiente. Y es igual a 7x cuadrada más 8x más c. Esa es la solución de mi ecuación diferencial y yo debo de encontrar mi ecuación diferencial.
representará una ecuación diferencial. Paso número 1, obtener el número de constantes de integración de la solución. ¿Okay? Yo veo mi solución y tal cual yo cuento cuántas constantes tengo. En este caso, solamente, como podemos ver, tenemos una sola constante de integración. Por lo tanto, para mi siguiente paso, se deriva la solución en número de veces que me lo indica la constante, pues solamente voy a derivar una vez. Tengo una sola constante, pues derivo una sola vez. Y derivo. ¿Y qué me deriva? Y'. ¿Okay? Aquí tengamos cuidado. Recordemos, no es lo mismo derivada que diferencial. La derivada es y'. ¿Por qué? Porque tenemos la relación de y sobre dx. Mi variable dependiente y x mi variable independiente. ¿Okay? Por eso es derivada. Y me deriva y'. Igual 7x cuadrada, ¿qué me deriva? 14x. 2 pasa multiplicando y se vuelve 14. Más 8x, ¿qué me deriva? 8. Y una constante de integración que me deriva 0. Las constantes de integración es como son, bueno, no es como son un número, pero es un número que no conocemos. Entonces, ¿cuál es la derivada de un número? 0. Y esto es lo que me resulta de la primera derivada. Y' es igual a 14x más 8. Paso número 3. Si en la última derivada no aparecen constantes de integración, la última derivada será mi ecuación diferencial. Mi última derivada fue y' es igual a 14x más 8. En ningún lado ya no me aparecen constantes de integración, entonces esa es mi ecuación diferencial. Solamente hay que darle una expresión, hay que reescribirla, para que tenga un poco más de descripción de cómo es una ecuación diferencial en base a derivadas. Y' a qué es igual a primera derivada de y con respecto a x, igual a 14x más 8. Y esta es la ecuación resultante a partir de mi solución. ¿Dudas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Todo bien, Inge? ¿Sí? Okay. Nuevamente, paso número 1, determinar cuántas constantes de integración tenemos. Si tenemos una, derivamos una vez. Si tenemos 2, derivamos 2 veces. 3 veces y así sucesivamente. Si en la última derivada no aparecen constantes de integración, ¿qué hay que hacer? Hay que aplicar álgebra básica. Perdón, si en la última derivada ya no hay constantes de integración, esa es mi solución. Esa es la ecuación que yo estaba buscando. Pero si todavía siguen apareciendo constantes de integración, pues hay que quitarlas de alguna manera. ¿Sí? En este ejercicio, pues como pudimos ver, directamente se fue la constante de integración. Pero ahora vamos a ver cómo sería en uno que la constante no se fuera. Y es igual a C1 seno de 8x más C2 coseno de 8x. Paso número 1, obtener el número de constantes de integración. En mi ecuación, si nos fijamos, tenemos C1 y tenemos C2. Tenemos dos constantes de integración. Por lo tanto, para mi siguiente paso,
Si yo tengo dos constantes de integración, quiere decir que yo voy a derivar dos veces. Yo voy a derivar dos veces. ¿Okay? Entonces, mi solución, mi ecuación, la derivo dos veces. Siendo y es igual a C1 seno de 8x más C2 coseno de 8x. Ojo, hay que hacer las derivadas completas. La derivada de seno de u es igual a coseno de u por la derivada del ángulo. La derivada de coseno de u es igual a menos seno de u por la derivada del ángulo. ¿Okay? Es completo. Seno me deriva coseno. Coseno me deriva menos seno. Pero estas dos derivadas siempre van acompañadas de la derivada del ángulo. De u. ¿Okay? No se los menciono porque es muy común que cometan ese error. Simplemente dicen seno me deriva coseno y como ya no incluiste la derivada del ángulo, pues ahí ya estás arrastrando un error. Luego vuelves a derivar, vuelves a dejar incompleto, ya estás arrastrando otro error y de esa manera. No. Si por ejemplo yo tengo seno de 3x, ¿qué me deriva? Seno me deriva coseno de 3x por la derivada del ángulo. 3x que me deriva 3. Entonces la derivada completa es 3 coseno de 3x. De esa manera vamos a estar derivando. ¿Okay? Derivadas completas. No solamente en este tipo de problemas, sino que en todos los demás. Siempre que hagamos una derivada, hay que hacer una derivada completa. ¿Okay? Siguiendo esto, nosotros decimos y que me deriva y' igual C1 seno de 8x que me deriva. ¿Sí? Aquí vamos a ayudarnos de un truco. C1, C2 son números, son constantes que no conocemos, entonces las podemos tratar como constantes. Si yo tengo una constante multiplicando a una función, yo puedo derivar la función y al último afectar la constante. Esto solamente funciona si es constante por función. ¿Okay? Si tengo una variable o algo más, a fuerza hay que aplicar regla de la cadena. No, perdón, regla del producto. Seno de 8x, ¿qué me deriva? Seno me deriva coseno por la derivada del ángulo. Seno de 8x me deriva coseno de 8x por la derivada de 8x, 8 por C1, 8C1. Más C2 coseno de 8x. Coseno de 8x, ¿qué me deriva? Coseno me deriva menos seno, entonces ya va a ser más por menos menos. Menos seno de 8x por la derivada del ángulo. 8x me deriva 8. Por C2 menos 8 C2. Y esa es mi primera derivada. Pero no nada más es una derivada, hay que seguir con una segunda derivada. Entonces vuelvo a derivar. Y' que me deriva, y' es igual. Coseno que me deriva menos seno, entonces va a ser negativo.
menos seno de 8x por la derivada del ángulo, nuevamente, 8 que me deriva 8. 8x, perdón, me deriva 8 por 8C1, 8 por 8, 64. Menos 64C1, seno de 8x. Menos 8C2, seno de 8x, que me deriva seno, me deriva coseno positivo. Más por menos sigue siendo menos. Seno me deriva coseno de 8x. Por la derivada de 8x, 8 por 8, 64. Menos 64C2. Y esas son las tres derivadas de mi ecuación. Tres derivadas de mi ecuación. Ahora, paso número 3. Si en la última derivada no aparecen constantes de integración, esta ya es mi ecuación diferencial. Pero, si nos fijamos en la y', nosotros tenemos 64 C1 seno de 8x menos 64 C2 coseno de 8x. Todavía me aparecen constantes de integración. Entonces, tengo que quitarlas. Tengo que buscar la manera de quitarlas. Y como te comenté, aquí podemos aplicar reglas básicas de... Perdón, aquí podemos aplicar cualquier acción algebraica requerida para poder quitarlas. Suma y resta de ecuaciones, despejes, sustituciones, lo que tú te sientas más cómodo a realizar siempre y cuando sea obviamente correcto. Yo lo que voy a hacer es despeje. Perdón, sustitución. Cuando tenemos problemas de funciones trigonométricas de este tipo es un poquito más fácil a eliminar esas constantes de integración. Porque vamos a hacer lo siguiente. Y' es igual a menos 64C1 seno de 8x y menos 64C2 coseno de 8x. ¿Qué tienen en común ambos términos? Pues el menos 64. Tengo un menos 64 y tengo un menos 64. Entonces puedo sacar como factor común un menos 64 y decir y' es igual a menos 64 por C1 seno de 8x más C2 coseno de 8x. Tengo de esa manera. Y ahora, este término ya lo conocemos. ¿Por qué? Porque mi solución original es y es igual a seno de 8x más C2 coseno de 8x. Esto y esto es exactamente lo mismo. Entonces, yo podría cambiar o reescribir todo ese término por una simple y. Y es lo que vamos a hacer. Todo eso lo voy a sustituir por una variable y. No importa que en esa sustitución se me vaya también las funciones seno y coseno, no pasa nada. ¿Qué es lo que estamos buscando? Quitar esas constantes. No importa que pueda llegar a perder algún otro término, lo importante es quitar esas constantes de integración. Acuérdate que lo que estamos buscando es encontrar la ecuación diferencial. Obviamente todo este proceso de retroceso pues ya está ya es óptimo, ya tiene contemplado toda esta pérdida de información, que después de haber llegado a una ecuación y a esa ecuación darle solución, ya la misma ecuación te va a dar los términos que perdimos en el momento de regresar. Entonces, sustituimos y nos va a quedar ya nada más esto. Y' es igual a menos 64. Despejamos para quitar ese negativo. Está negativo del lado derecho, lo pasamos del lado izquierdo para hacerlo positivo y tener
y' más 64y es igual a 0. Y en ningún lado nos aparecen o nos están apareciendo constantes de integración. ¿Qué hacemos? Nada más, pues escribimos nuestra solución como y'. Lo podemos representar como segunda derivada de y sobre x más 64y es igual a 0. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? De momento bien, Inge. Está claro. ¿Okay? Entonces, continuamos con el tercer ejemplo. Este ejemplo me interesa verlo porque también es parecido al ejemplo anterior en cuanto a derivadas. Hay que tener también contemplado las derivadas completas, jóvenes, de las exponenciales. Paso número 1, tener el número de constantes de integración. Mi ecuación es y es igual a c1 exponencial a la 3x más c2 exponencial a la menos 5x. ¿Bien? ¿Cuántas constantes de integración tengo? Pues tengo dos. Tengo c1 y tengo c2. Por lo tanto, voy a derivar 2 veces la solución. En esas derivadas tenemos exponenciales. ¿Qué me deriva una exponencial? Pues una exponencial me deriva la misma exponencial. Ojo, por la derivada de la potencia. Si yo tengo una exponencial a la 3x,
¿Qué me deriva? Pues me deriva una misma exponencial a la 3x por la derivada de la potencia. Mi potencia es 3x. Entonces, derivo 3x y me da 3. Esta es mi derivada completa también de las exponenciales. ¿Okay? Recordemos que hay que tener cuidado con derivadas completas. ¿Qué otro tipo de derivada puedes tener aquí? También que hay que recurrir a que esté completa. Pues cualquiera que sea una función trigonométrica, una función hiperbólica, logaritmos naturales también. ¿Okay? Un logaritmo natural, una exponencial y cualquier función trigonométrica siempre van acompañados de algo más. La derivada por la derivada del ángulo, la derivada de la potencia y la derivada del argumento. ¿Okay? Revisa tu formulario y ve qué es lo que hay que seguir, perdón, qué es lo que hay que acompañar después de cada derivada. Entonces, aplicando esto, decimos y es igual a C1 exponencial a la 3x más C2 exponencial a la 5x. ¿Okay? Mismo principio, las constantes son números. Entonces, si tenemos un número multiplicando una función, afectamos hasta el último la constante. Y me deriva y'. Exponencial a la 3x, ¿qué me deriva? Exponencial a la 3x por la derivada de la potencia, 3. 3 por C1, 3C1 exponencial a la 5x. Más C2 exponencial a la 5x. Exponencial a la 5x que me deriva la misma exponencial a la 5x por la derivada de la potencia. 5x me deriva menos 5 por C2 menos 5C2 exponencial a la 5x. Eso es primera derivada. Seguimos derivando. Ahora tenemos y' me deriva y'. Exponencial a la 3x, ¿qué me deriva? La misma exponencial por la derivada de la potencia. 3x me deriva 3. 3 por 9, perdón, 3 por 3, 9, C1 exponencial a la 3x. Menos. Exponencial a la 5x que me deriva una exponencial a la menos 5x por la derivada de menos 5x que es menos 5. Menos 5 por menos 5 más 25C2 exponencial a la menos 5x. Esas son mis tres derivadas. Y como ya habremos notado, en la última derivada todavía me siguen apareciendo constantes de integración. Entonces hay que quitar esas constantes. ¿Cómo las vamos a quitar? Bueno, aquí sí va a ser un poco más complicado que como en el ejercicio anterior. ¿Por qué? Pues porque no hay nada en común. Yo tengo y' es igual a 9C1 exponencial a la 3x más 25C2 exponencial a la menos 5x. No hay algún término que yo pueda decir, saco como factor común, me sustituyo y ya. ¿No? Aquí pues no hay ninguna relación entre un 9 y un 25. Si no tengo una relación inmediata, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues puedo aplicar suma y resta de ecuaciones. ¿Cuáles van a ser las ecuaciones que yo voy a utilizar? Pues las derivadas. Mi solución original y sus respectivas derivadas. Y ya yo les puedo poner un número para representarlas. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Lo voy a tratar como si fuera un sistema de ecuaciones. Un sistema de 3 ecuaciones.
Y vamos a aplicar suma y resta de ecuaciones. ¿Para qué me sirve suma y resta de ecuaciones? Pues para eliminar términos. Recordemos que suma y resta de ecuaciones es ecuación 1 multiplico, la sumo con la ecuación 2 para cancelar algo. Ecuación 2 la sumo con la ecuación 3 para cancelar algo. Si no se me cancela nada directamente, yo puedo decir también, ¿por qué multiplico tal ecuación para el momento de sumarla con tal ecuación? Este término se elimina. ¿Okay? Aquí las ecuaciones las podemos modificar a conveniencia para poder eliminar términos. Por ejemplo, la primera operación que yo voy a realizar es sumar la ecuación 1 y la ecuación 2 para eliminar la constante 2. ¿Okay? Ahora, ¿por qué voy a multiplicar la ecuación 1 para que al momento de sumarla con la ecuación 2 eliminar C2? Pues primero necesito que C2 se haga 5 veces C2. Entonces multiplico por 5. Toda mi ecuación la multiplico por 5 y luego la voy a sumar con la ecuación 2. Y de esta manera, cuando digo que voy a multiplicar toda la ecuación, es porque se multiplica toda la ecuación. No puedo afectar a un número simplemente a un solo término, ¿no? El número se afecta a toda la ecuación. Entonces sería 5 por y, 5y, igual a 5c1 exponencial a la 3x, a 5c2 exponencial a la menos 5x. Y la ecuación 2 pues pasa igual. 3c1 exponencial, perdón, y' es igual a 3c1 exponencial a la 3x menos 5c2 exponencial a la menos 5x. 5y más y'. No los puedo mezclar. ¿Por qué? Porque uno es una derivada y la otra es solamente es una variable y. Entonces la operación se queda expresada. Y más, perdón, y' más 5y. ¿Sí? No se mezcla. 5c1 más 3c1, 8c1. Exponencial a la 3x. Más 5c2 menos 5c2, pues esto se cancela. Y de esta operación, ¿qué me resultó? Pues me resultó una ecuación que vamos a llamar ecuación 4, y es una ecuación en la cual yo ya no tengo C2, solamente tengo C1. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Bueno, ahora debo de encontrar otra ecuación que solamente tenga C1. ¿De dónde la voy a obtener? Pues ahora la voy a obtener de la ecuación 2 y la ecuación 3. Voy a sumar la ecuación 2 y la ecuación 3 para nuevamente eliminar la constante 2 y que me quede una constante 1 nada más. ¿Por qué debo de multiplicar la ecuación 2? Para que al sumarla con la ecuación 3 elimine C2. Pues nuevamente por 5, porque la ecuación 2 es menos 5C2 y la ecuación 3 es 25C2. Entonces yo digo 5 por y', 5y' es igual a 5 por 3, 15, C1 exponencial a la 3x, 5 por menos 5, menos 25, C2 exponencial a la menos 5x. La ecuación 3 pasa exactamente igual. Y' es igual a 9C1 exponencial a la 3x más 25C2 exponencial a la menos 5x. 5y' más y' más 5y'. Igual no las podemos mezclar porque una es segunda derivada y la otra es primera derivada. Igual 15 más 9, 24.
24C1 exponencial a la 3X. Menos 25C2 más 25C2. Pues todo esto se cancela. Y ya me queda una segunda ecuación, la ecuación 5, que solamente tiene C1. Ahora, ¿qué sigue? Ya que tengo dos ecuaciones de las cuales se elimina C2, pues ahora voy a sumar esas dos ecuaciones para ahora eliminar C1, porque es la única constante que me queda. Voy a sumar la ecuación 2 más la ecuación 4 más la ecuación 5, buscando eliminar C1. Ahora, mi ecuación 4 es y' más 5y es igual a 8c1 exponencial a la 3x. ¿Por qué voy a multiplicar la ecuación 4 para que al sumarla con la ecuación 5 pueda eliminar un 24c1? 8 por 3, 24. Negativo, menos 3. Menos 3 por 8, menos 24. Que es lo que necesito para cancelar C1. Entonces mi ecuación la 4 la multiplico por menos 3. Menos 3 por y', menos 3y', menos 3 por 5y, menos 15y, igual a 3, menos 3 por 8, menos 24 según exponencial a la 3x. Más la ecuación 5, que pasa igual. Y' más 5y' igual a 24c1 exponencial a la 3x. Y' no hay nada con que sumarla, pasa igual. 3y' más 5y', aquí sí son del mismo orden, menos 3 más 5, 2y', positivo. Menos 15y, tampoco no hay nada con que juntarlo, pasa igual a menos 24c1 más 24c1, se cancelan y esto es igual a 0. Y ahora sí, ya obtuve una ecuación sin constantes de integración. Tengo y' más 2y' menos 15y es igual a 0. Esta es la ecuación diferencial que pertenece a la solución. ¿Qué hacemos? Pues simplemente ya la escribimos en forma de derivadas. Y', ¿qué es igual? Segunda derivada de y con respecto a x, más 2 veces primera derivada de y con respecto a x, menos 15y, o menos 15y, no es una derivada, es una variable, menos 15y, igual a 0. Sería mi ecuación diferencial original. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Todo bien, Inge. Bien. ¿Los demás jóvenes, dudas, preguntas? Como quiera medio laborioso el procedimiento. Sí, pero pues es por es el álgebra básica, o sea, Sí, es fácil, pero sí está larguito, pues, pero pues fácil está. sí, y aparte no a fuerza no tienes que seguir el mismo camino que yo seguí. La suma de estas ecuaciones te da la facilidad de que tú traces tu propia estrategia. A lo mejor tú quisiste decir desde el principio, yo quiero sumar la ecuación 1 con la ecuación 3, y se puede. En lugar de ser ecuación 1 con ecuación 2, yo puedo decir ecuación 1 con ecuación 3, o ecuación 3 con ecuación 2, y así ir moviendo mis piezas y al final, como quiera, yo llegaría exactamente a la misma respuesta. Ok. Ahí ya depende de cada quien cómo comenzar. Ojo, pues ya vimos dos temas bastante simples. El primero, orden y grado. Haciendo un resumen nuevamente, orden y grado. Orden, derivada mayor. Grado, la potencia de esa derivada mayor.
Obtener la ecuación diferencial a partir de la solución. Paso número 1. Saber cuántas constantes de integración tengo. C1, C2, C3, C4, C5, dependiendo de las que tenga. Siguiente paso. Se deriva la solución el número de veces que me lo indican las constantes de integración. Tengo dos constantes, derivo dos veces. Tengo una sola constante, derivo una vez, etcétera, etcétera. Hago mis derivadas. Paso número 3. En la última derivada, si ya no me aparecen constantes de integración, pues esa es mi respuesta. Esa es la ecuación que yo estaba buscando. Si no, si me siguen apareciendo, yo tengo que aplicar álgebra básica para despejar esas constantes y que me quede una ecuación sin constantes de integración. Ya dependiendo del tipo de problema que tengo, pues ya podemos ver qué es el tipo de estrategia que puedo seguir. Con ecuaciones con funciones trigonométricas, pues nos dio la oportunidad de despejar, de decir, saco como un factor común y luego esto es igual a esto y sustituyo. O también, incluso, también se puede aplicar sumar estas ecuaciones en funciones trigonométricas. Se puede aplicar eso, se puede aplicar sustitución. En estos términos en los cuales sí es un poco más difícil porque no se tiene un factor común, no se tiene algo en común que yo pueda sacar y cancelar, pues hay que aplicar sumar estas ecuaciones. O también se puede despejar, puedo despejar una constante, sustituir en otro y empezar a eliminar. También se puede. Ya depende de con qué procedimiento te sientas más cómodo. De igual como quiera, la clase se está grabando por si en algún momento quieres volver a retomar, volver a repasar, pues ahí se va a quedar la grabación en el grupo. Siguiente tema, nada más vamos a dar una introducción para no abrumarlos. Bueno, sí, vamos a empezar con los métodos de solución para una ecuación diferencial. ¿Sí? Como ya lo platicamos, la solución de una ecuación diferencial es el resultado de un proceso inverso. De pasar de una ecuación en base a derivadas o en base a diferenciales, hay que integrar para llegar a una ecuación ordinaria, ecuación algebraica. La respuesta o la solución de una ecuación diferencial es otra ecuación, pero ya sin derivadas, ya sin diferenciales y sin ese tipo de operaciones. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puedo quitar una derivada? ¿Cómo puedo quitar un diferencial? Integrando. Pero pues no es tan sencillo como decir, tengo esta ecuación, déjame la integro. ¿No? Hay que seguir una serie de pasos, una serie de estructuras para dejar una ecuación en la cual yo ya pueda integrar y obtener una solución. ¿Sí? Van a existir diferentes tipos de soluciones. Una solución de una ecuación diferencial es una función que no contiene derivadas, sino contiene diferenciales y satisface una serie de parámetros. Como te mencioné, imaginemos que yo quiero obtener cuál es el comportamiento, cuál es la posición de un sistema masa resorte en base a una ecuación diferencial. Bueno, la ecuación diferencial me va a hacer la relación entre las variables físicas, desplazamiento, tiempo, distancia, etcétera, etcétera. Yo ya resolviendo esa ecuación, ya tengo una ecuación algebraica, una ecuación física en la cual ahora sí, si yo lo evalúo, que han pasado tanto tiempo de que inició el movimiento, bueno, ya en base a esa sustitución de ese dato ya puedo obtener una posición, o al revés, que yo ponga una posición y la ecuación ya me indique el tiempo que tardó en llegar a esa posición. Entonces, las ecuaciones diferenciales nos ayudan a relacionar
parámetros a relacionar variables de qué variable física se relaciona con otra o qué variable de mi sistema se relaciona con otra para que cuando yo resuelva ya pueda obtener un comportamiento general del sistema. Y eso es lo que busca una ecuación diferencial. Y una ecuación diferencial tiene, como te lo mencioné, una solución general, que es una ecuación que me representa un sistema, y yo ya dependiendo de los parámetros de los valores que yo le dé, pues ya me va a dar una respuesta más específica. Y también existen lo que son las soluciones particulares, que una solución particular es resolver una ecuación bajo ciertos parámetros exclusivamente y que me va a dar la solución a esa situación. Ya si yo quiero evaluar diferentes puntos con esa misma ecuación, pues ya no funciona, porque esa ecuación yo ya la evalúo específicamente para cierta situación. ¿Sí? Esa es una solución particular. Solución general es una respuesta general a una ecuación general para un sistema que yo puedo evaluar con diferentes datos. De una solución particular es una solución construida para una situación en específico. Ahora, antes de conocer las soluciones, también, no sé si esto ya lo vieron en su semestre anterior, en su clase anterior, pero pues yo aquí se los comento, las propiedades de las constantes de integración. Una constante de integración, como ya les mencioné, es un número, una constante, un número que yo desconozco. Pero esa constante de integración nace de una pérdida de información. Cuando nosotros derivamos, perdemos información, perdemos datos. Pero cuando integramos, podemos obtener algo similar a la función que se derivó. Pero nunca vamos a estar 100% seguros si nos hacía falta información o nuestra información estaba completa. Entonces, esa constante nos representa esa falta de datos, esa falta de información que podamos haber tenido o no. Entonces, esa constante de integración, ¿de dónde nace? De la integral de un cero. Si yo integro un cero, me da como resultado esa constante de integración. Ese dato que probablemente yo desconozco. Y esa constante pues tiene sus propias reglas. Una constante, que es un número que yo desconozco, si yo le afecto alguna operación con un número real entendamos que es aquellos que van de menos infinito hasta más infinito pasando por el cero, cualquier operación que sea suma, resta, multiplicación, división, exponenciación, una constante elevada a un número real, un logaritmo de una constante, siempre y cuando la constante sea mayor que cero, todo ese tipo de operaciones con un número real siempre va a dar como resultado la constante de integración. No cambia. Porque imagínate, es como si tú le sumaras un 5 al infinito. ¿Cuánto te da? Pues infinito. No sabemos qué número es infinito y si le sumo un número, pues tampoco no sé qué número va a dar como resultado. Lo mismo que una constante. Imagínate que a un número que no conoces le vas a sumar un 5, ¿qué respuesta es? Pues no sabemos, es una constante. Las constantes absorben cualquier número real que les afecte. ¿Sí? Entonces, a lo largo de nuestros procedimientos vamos a ver eso, que yo a lo mejor multiplique la ecuación por 3, multiplique la ecuación por una fracción o por algo, y la constante siempre va a absorber a los números reales. Ya que ahora, si a una constante yo le afecto una variable, ahí sí la variable va a permanecer. Por ejemplo, si yo multiplico la constante por y, mi respuesta va a ser constante y. Si la constante la divido entre una x, va a ser constante sobre x. ¿Okay? Las constantes de integración solo absorben números reales. Las variables permanecen con la operación.
para que tomen nota. O para que lo tomen en cuenta si en algún procedimiento ves en este tipo de operaciones y te llegas a confundir, son por estas reglas. Y las otras son leyes o propiedades de los logaritmos, que estas son un poquito más comunes. Logaritmo natural de P más logaritmo natural de Q es igual al logaritmo natural de P por Q. Dos logaritmos que se suman los puedo juntar en uno solo, en el que el argumento se multiplique. El logaritmo natural de P menos logaritmo natural de Q es igual al logaritmo natural de P sobre Q. Si se están restando, se dividen. Positivos arriba, negativos abajo. R logaritmo natural de P es igual al logaritmo natural de P a la R. Quiere decir que si yo tengo una constante, un número, multiplicando a un logaritmo natural, ese número o ese término que multiplica el logaritmo natural va a pasar como exponente del argumento. Y esta regla también, que es muy importante porque la vamos a utilizar demasiado, es logaritmo natural de exponencial a la U o de exponencial al logaritmo natural de U. Esto siempre va a ser igual a U. ¿Por qué? Porque son operaciones contrarias. El logaritmo y un exponencial son operaciones contrarias. Entonces, al hacer una operación sobre otra, se anulan entre sí. ¿Y qué me va a quedar? Si le aplico un logaritmo y un exponencial, pues me queda nada más la potencia. Si yo le aplico un exponencial a un logaritmo, ¿qué me va a quedar? Pues nada más el argumento. ¿Sí? Un exponencial y un logaritmo siempre se cancelan. Y otro dato, el logaritmo natural de 1 es igual a 0. Y no existen logaritmos naturales de 0 ni de números negativos. ¿Okay? No existe logaritmo natural de menos 2, de menos 3, de menos 4, de menos 0. No existe. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Preguntas, jóvenes? De momento, bien, Inge. Ya será la próxima clase, nada más termino, saber los problemas. Así es. Entonces, hasta aquí lo dejamos. En la siguiente semana, ahora sí empezamos con los métodos de solución. El primero que vamos a ver es separación de variables. Separación de variables, el primer método que vamos a ver. Igual, aquí te dejo la metodología que vamos a estar utilizando. ¿Cómo damos clase la maestra o yo? Bueno, la maestra y yo siempre, antes de ver cada tema, te decimos cuáles son los pasos que hay que seguir para resolver la ecuación. Entonces, esto aquí te lo dejo para que lo puedas ver, ya sea si le saques captura o lo veas ya en la grabación. Estos son los pasos que vamos a seguir para resolver una ecuación de separación de variables. ¿Okay? Entonces, para que los tengas a la mano y ya en la siguiente clase que empecemos a ver el tema, ya veas más o menos cómo vamos a estar trabajando. O qué puntos hay que tomar en cuenta para dar la solución que podamos ver. ¿Okay? Si no hay dudas, jóvenes, si no hay preguntas, por mi parte sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan buen fin de semana. Que tengan un fin de semana, Inge. Nos vemos. Hasta luego, jóvenes. Cuídense. Sí, gracias.